Bueno, yo quisiera partir agradeciendo al Grupo Jensen por esta invitación y a ustedes por su asistencia. Yo les voy a hablar de la eficiencia del uso del agua en plantas y particularmente focalizada en frutales, y es lo que nosotros hacemos en laboratorio sobre técnicas biotecnológicas de polipeptidización y nuevas tecnologías de manipulación genética. Con esta debe ser. Ya. No voy a repetir lo que ya expositores previos han dicho, yo solamente en esta distribución del consumo de agua incluí el mundo forestal. Si sumamos el forestal y el agrícola, el consumo de agua nacional es el 96% asignado a plantas. Por consiguiente, las plantas utilizan mucha agua. Yo quisiera enfatizar, ahora que estamos cerca de la hora de almuerzo, cada persona requiere, cada uno de nosotros requiere entre 1 y 2 litros de agua diaria de ingesta para cubrir nuestros requerimientos, ya sea ingesta directa o indirecta. Sin embargo, a propósito del almuerzo que acaban de producirse, la producción del alimento que se consume un día en una persona requiere entre 3.000 a 5.000 litros de agua. Es decir, es muchísima el agua que se necesita para producir el alimento que día a día nosotros consumimos. Ya previos expositores han hablado del problema que hay de la disminución de las precipitaciones en Chile, y yo solamente quiero enfatizar que quizás para el año 2050 entre un 5 y un 15% de menos precipitaciones vamos a tener. Por consiguiente, el calentamiento global asociado a la disminución de las precipitaciones, eso va a generar un problema grave en los ecosistemas agrícolas, y en nuestro país en particular está entre los 24 países de mayor riesgo hídrico para el año 2040, lo que implica que si no hacemos algo, vamos a tener serios problemas en el futuro. Por consiguiente, los que trabajamos en genética y en mejoramiento de plantas, el desarrollo de variedades frutales capaces de mantener los rendimientos con menos agua tiene que ser una prioridad para nuestro país en particular. Bien, ya también se ha visto algo de esto. Las plantas absorben el agua por las raíces, la suben por el xilema hacia la parte aérea, y en las hojas pierden el agua a través de los estomas. Los estomas es la estructura básica de la que vamos a estar hablando, puesto que por los estomas es como decir la llave, que si está abierta completamente o mediana, se pierde más o menos agua. Les recuerdo que los estomas que se ubican en las hojas y principalmente en la parte inferior de la hoja, están constituidos por 2 células que se llaman células de guarda o células oclusivas. Ahí les estoy mostrando yo una célula y al lado está la siguiente. Y lo relevante de los estomas, más que los estomas en sí, es el poro que se genera en la parte central cuando estas células están túrgidas. Por consiguiente, los estomas son fundamentales en las plantas. Y si revisamos algunas especies en particular, Arabidopsis, que es un modelo que trabajamos en el laboratorio, poroto, arroz y trigo, lo primero que llama la atención es el número de estomas que estos tienen. Esto está a escala. Como ustedes ven, arroz tiene mucho más estomas que, por ejemplo, el trigo, y el poroto o Arabidopsis tiene bastante menos. Entonces, por un lado, las plantas tienen distinto número de estomas y también tienen distintas formas. Diferencia en el tamaño y en la densidad de los estomas es muy común en las distintas especies vegetales. Ahora, no vamos a entrar en detalle de cómo ocurre esto de la apertura y cierre de los estomas, yo solo quiero enfatizar que el poro que queda entre las células oclusivas cuando está completamente abierto, o está medianamente abierto, o está completamente cerrado, es fundamental para la pérdida de agua por transpiración. Casi todo el agua que la planta absorbe se pierde en la atmósfera, puesto que es el vehículo por el cual la planta se nutre de los macro y micronutrientes y distintos solutos, y se vuelve a la planta por transpiración. Por tanto, los poros de los estomas, esta estructura que queda aquí al centro, es fundamental y de lo que vamos a estar hablando. Aquí yo les muestro un ejemplo ya concreto en vides. Yo hice un ejercicio de estimar para variedades de vino arriba y variedades de uva de mesa en la parte inferior, que están sus hojas aquí en la parte inferior, aquí están por orden. El área de las hojas de las vides oscila entre 117 a casi 200 centímetros cúbicos centímetros cuadrados, como área. Y si miramos el número de estomas por milímetro cuadrado, estos oscilan entre 150 a 190 estomas por milímetro cuadrado. Si tenemos los estomas por milímetro cuadrado y además tenemos el área de la hoja,
hice el ejercicio para que ustedes tengan conciencia de cuántos estomas tiene una hoja. Y en el caso de la vid, como ustedes pueden ver, oscila entre 1.700.000 a 3.200.000 estomas por hoja. Ahora, más que el estoma, lo relevante es el poro estomático, que en realidad es relativamente pequeño. Aquí está en micrones cuadrados y esto es entre 340 y 486 micrones cuadrados. Pero si simbolizáramos todos los estomas que están en la hoja en un único gran estoma, esto ya es bastante distinto y en el caso de la vid oscila, como ustedes ven, entre 7 y 11 centímetros cuadrados. Las mangueras de riego que se usan, esas mangueras negras, tienen 5,5 centímetros cuadrados de área. Por tanto, cada hoja de vid tiene entre 1 y 2 equivalentes a mangueras de riego por hoja que está perdiendo agua. Esto significa que las plantas requieren muchísima agua para producir la materia seca y la fruta que día a día consumimos. Si lo llevamos a porcentaje del área de la hoja, entre el 6 y el 10% de la hoja estaría ocupado por un gran estoma si lo juntáramos todo. Esto entonces explica, el gran número de estomas, explica por qué por qué son tan altos los requerimientos hídricos que distintas especies tienen. Aquí yo les puse el kiwi, el palto, el nogal, el cítrico, etc. Y los requerimientos hídricos, metros cúbicos por hectárea año. Y estos 10.000 metros cúbicos son 10 millones de litros para tener conciencia de la cantidad de agua que se requiere. Para enfatizar este tema, si lo lleváramos a cuántos litros de agua se requiere para producir 1 kilo de alimentos, y aquí yo lo expresé en arroz, en trigo y en maíz. Para producir 1 kilo de cada uno de estos alimentos se requiere entre 900 y 3.400 litros solo para producir 1 kilo de arroz, por ejemplo. Y si fuéramos más enfáticos aún y lo lleváramos a una fruta, un tomate o una manzana requiere entre 13 a 70 litros de agua para producirse. Ese valor ustedes lo deben multiplicar por el número de frutos que cada planta da en una hectárea. Por consiguiente, las plantas ocupan mucho agua y esto se explica por el número de estomas que tienen en sus hojas. Inclusive plantas como el arándano, que uno, por asumir que es una planta arbustiva que tiene un sistema radicular relativamente pequeño, pero dado el gran número de estomas que tiene, también son altos los requerimientos hídricos por el número de estomas y los poros que estos tienen. Entonces la idea es hablar de la eficiencia en el uso del agua. Y la eficiencia en el uso del agua, sin entrar en demasiadas profundidades, es básicamente un cociente, eficiencia en el uso de agua, un cociente entre la fotosíntesis y la transpiración. En palabras muy simples, es cuánta agua se necesita para producir cierto gramo de materia seca. En términos fisiológicos y biológicos, es los moles de agua por mol de CO2. Y aquí están expresados los moles para distintas especies. Pero si lo lleváramos en litros de agua, por ejemplo, es decir, litros de agua para producir 1 kilo de materia seca, se requieren entre 300 y 400 para las vides, entre 1.200 y 1.300 para los olivos y entre 1.400 más o menos para los paltos. Entonces la idea es, si nosotros consiguiéramos disminuir levemente la transpiración sin afectar la fotosíntesis, conseguiríamos nosotros incrementar la eficiencia del uso del agua. Entonces lo que yo les quiero hablar, si es posible hacer lo que les estoy comentando, tratar de afectar la transpiración sin afectar la fotosíntesis. Este es un experimento que hicieron unos colegas norteamericanos. Yo lo puse porque lo más que se parece a árboles frutales, usaron el abedul como una planta control y el acer y el árbol de juda como plantas control. Y sometieron a estas plantas a condiciones de estrés moderado o estrés severo. Y el estrés severo lo consideraron cuando estaba en 40% en contenido de agua en la planta. Y lo que evaluaron fue la plasticidad de los estomas, es decir, la densidad, es decir, el número de estomas en una superficie, el tamaño de los estomas o el índice del poro, es decir, cuál es la superficie sumada del poro que dejan las plantas. Y en rojo está la condición de mayor estrés, en 40%. Y como uno observa, para estos árboles que están en condiciones de estrés, que son los puntos rojos, no modifican la densidad de los estomas cuando están en condiciones de estrés, pero sí modifican el tamaño. Y al modificar el tamaño también modifican el índice del poro estomático. Es decir, al disminuir el tamaño del estoma, disminuyen el poro y con ello entonces las plantas pierden menos agua. Estos datos están corroborados cuando uno analiza plantas fósiles, en que mira ahora con atención, estudios
que no habíamos hecho con anterioridad, y si nos preocupamos de ver los estomas y asociarlos a las condiciones climáticas de esos tiempos, y corroborado por plantas de varios de hace 300 años, en donde las condiciones climáticas han cambiado, esta observación se ha ratificado. Entonces, a modo de resumen, las plantas frente a una condición de estrés generan una respuesta fisiológica manejada por el ácido abscísico que lleva al cierre de los estomas. Este cierre de los estomas reduce la conductancia estomática y con ello reduce la pérdida de agua. Pero frente a estrés prolongado, a estrés crónico, que es lo que yo supongo que vamos a estar enfrentados en las próximas décadas, la planta ejerce una respuesta de más largo plazo que una respuesta anatómica y que puede ser de dos tipos. Por un lado, reducir el número de estomas o reducir el tamaño de los estomas. Lo uno o lo otro lleva a disminuir el índice del poro estomático, que como les dije, es la multiplicación del área del poro por el número, y entonces se genera un menor índice de poro estomático en cualquiera de estas dos condiciones, y con ello, por supuesto, disminución en la pérdida de agua. Entonces la clave está en disminuir el índice del poro estomático. Y aquí, jóvenes, yo quisiera que retuvieran dos conceptos. El primero es que cuando los que nos dedicamos al mejoramiento genético de plantas, particularmente de frutales, lo primero que miramos, por no decirlo exclusivo, son las propiedades cualitativas de la planta, de la fruta en particular. La acidez, el dulzor, la crocancia, la vida post cosecha, etc. Pero nadie mira el índice del poro estomático, cuestión que sería muy fácil de hacer, porque las plantas a los 2 meses ya tienen hojas que pueden ser analizadas, y yo creo que es algo que vamos a tener que hacer necesariamente para las nuevas variedades que están llegando a Chile de distintos frutales, o para las que estemos generando en nuestro país. Vamos a tener que preocuparnos de ver esto, que es muy fácil de hacer y muy poco tiempo requiere, para ver si van a estar acorde a las condiciones climáticas y a los requerimientos hídricos que tiene. Y el segundo concepto, que aquí lo pongo como una hipótesis de trabajo de nuestro laboratorio, es que existe un control genético. Si las plantas son capaces de disminuir el número de estomas o disminuir su tamaño, implica que hay un control genético, y la planta puede entonces de esta forma reducir el poro estomático y con ello minimizar la pérdida de agua. ¿Cuál es el punto que aquí? Si hay un control genético, significa que hay genes responsables de este proceso, genes que podemos ir a buscar y darle la manipulación genética y biotecnológica apropiada. Aquí les presento uno de ellos. Este es el gen MIB15. Nosotros en el laboratorio a algunos genes les ponemos una especie de ampolleta para que se entienda. En este caso le pusimos a este gen una ampolleta azul. Y por consiguiente, en donde está azul, el tejido de la planta significa que es el lugar en donde este gen se expresa. Para un gen que tiene que ver con la apertura y cierre del estoma, es razonable que su expresión sea exclusiva en los estomas. Por eso se visualiza esta coloración azul, que es el lugar donde este se expresa. Entonces aquí tenemos las plantas wild type, estoma abierto, sin ácido abscísico, estoma semicerrado, con aplicación de ácido abscísico, y plantas en que se sobreexpresó este gen MIB15. Al sobreexpresarse este gen MIB15, en presencia de 10 micromolar de ácido abscísico, que es la concentración endógena en una condición de estrés, el estoma se cierra completamente y la planta pierde menos agua. Si uno analiza ahora el fenotipo de las plantas después que estuvieron expuestas a una condición de déficit hídrico, la planta wild type muere al estar puesta en una condición de estrés y luego de una semana regarse. En cambio, las plantas control en las dos líneas son capaces de crecer, de producir frutos y producir semillas. Por consiguiente, plantas que sobreexpresan este gen confieren mayor tolerancia al déficit hídrico. Acá les presento un segundo gen. Este es el gen MIB60, muy importante. Nuestro grupo lo identificó en conjunto con un grupo italiano, y aquí lo que yo les muestro, en este caso le pusimos una ampolleta verde, y como ustedes pueden ver en los estomas, específicamente en los estomas se ve esa coloración que muestra que es un gen de expresión estoma específico. Cuando este gen se expresa en la planta, que es la condición wild type, estas plantas tienen una regulación estomática ad hoc. Sin embargo, cuando este gen no se expresa en las plantas y tenemos plantas mutantes para él, conseguimos que las plantas, si se someten a condiciones de déficit hídrico y luego se riegan, todas las plantas wild type mueren. En cambio, todas las mutantes que no tienen expresado este gen sobreviven. ¿Por qué eso es así? Aquí está la condición de la planta wild type. Estas plantas abren sus estomas 3 micrones, en cambio las plantas mutantes abren sus estomas solamente 2. Esa pequeña diferencia en la apertura de estoma implica que esta planta pierde menos agua, lo que se ve en estas barras negras en el contenido relativo de agua,
esta es la condición cero, esta es la cantidad de agua que le queda a la planta una vez que está sometido a la condición de estrés, esta en cambio es la cantidad de agua que le queda a la planta en estrés. Por consiguiente, estas plantas, al cerrar un poquito su estoma, pierden menos agua y las hacen más aptas para la condición de déficit hídrico. El silenciamiento de este gen es muy importante. Fíjense ustedes, nosotros ya este gen lo identificamos en la vid, lo hemos identificado en los cítricos, lo hemos identificado en los porotos y en los arándanos. Y en todas esas plantas estamos trabajando, tratando de manipular. Por consiguiente, la regulación de la apertura de los estomas es una posibilidad para poder optimizar el manejo de las plantas. Veamos ahora si la densidad, si el número de estomas presentes en un área, en una hoja, si lo pudiéramos reducir, pudiéramos conseguir un efecto similar. Aquí les presento el gen EPF2, Stoma Proliferation 2. Este gen lo que hace es inhibir la formación de los estomas. Aquí al centro yo les presento la condición control de la planta. Entonces, esta planta, este es el número de estomas que tiene y esta es la cantidad de agua que transpira. A la izquierda es una planta sobreexpresora y como ustedes ven, produce menos estomas y transpira menos. A la derecha está una planta que está silenciada, ese gen produce mucho más estomas y transpira mucho más. Por consiguiente, y si uno mira el fenotipo de las plantas, esta planta sobreespesora en condiciones de 10 días de estrés para Arabidopsis, que es una planta que vive 30 días, estar 10 días en estrés es un tercio de su ciclo de vida. 10 días en estrés, si uno mira en este tiempo la planta, esta planta sobreespesora sobrevive y la control inhibitoria muere. Y hemos hablado en las presentaciones de la mañana que esta planta se podrían calentar. Y aquí uno ve el control que de 22 grados la condición inicial sube a 23 grados y aquí también se puede visualizar en esta parte. Entonces, efectivamente sube un grado más que tolerable para la planta, por consiguiente este otro gen que puede ser utilizado para manipular genéticamente las plantas. Este mismo gen ya se identificó ahora en trigo. Se hizo exactamente lo que le acabo de mencionar. Aquí está la planta control, aquí está planta sobreexpresora, acá tenemos nosotros la cantidad de CO2, como ustedes ven, no se afecta la fotosíntesis, se reduce considerablemente respecto al control de la transpiración y por consiguiente se incrementa la eficiencia en el uso del agua. Y lo importante es que se incrementa la eficiencia en el uso del agua sin afectar la fotosíntesis. Por consiguiente, porque el temor que uno tiene, si uno achica demasiado el poro del estómago, uno puede decir, ya, la planta transpira menos, pero hace menos fotosíntesis. Pero recuerden ustedes que la fotosíntesis es un proceso de difusión por diferencia de potencial hídrico entre la hoja y la atmósfera. En cambio, la fotosíntesis es un proceso enzimático. El CO2 es fijado por una enzima y por tanto es más eficiente ese proceso. Por consiguiente, una pequeña reducción que no debe ser más allá del 30%, se consigue. Estos son trabajos que hizo ustedes en 2019. Estas son las plantas, en este caso en trigo, y posiblemente por los próximos años vamos a estar viendo esta tecnología en que se puede modificar la eficiencia del uso de agua utilizando este tipo de tecnología. Aquí les presento otro gen, Stomatal Density and Distribution 1. Se hizo exactamente lo mismo. Se hizo una planta sobreexpresora, que son las TP, y aquí está el número de estomas en la control, menos estomas en la planta modificada. Aquí tenemos nosotros el contenido relativo de agua, frente a la condición de estrés, muy poco en la planta control, bastante más en la planta tratada. Acá tenemos la transpiración, transpira bastante menos que el control, y aquí está la fotosíntesis, mucha mayor fotosíntesis respecto a la control, por consiguiente se incrementa considerablemente la eficiencia del uso del agua, en este caso ya en maíz, o sea, en cultivo de importancia agrícola, esta tecnología ya se está utilizando. Además de esta tecnología específicamente de manipular los genes, hay otras como la poliploidización que también puede ser útil explorarla en los frutales. Aquí les muestro como ejemplo Arabidopsis. Arabidopsis es una planta naturalmente diploide. Esta planta de Arabidopsis se poliploidizó y aquí está a la derecha la planta tetraploide. Lo primero que uno observa y que es muy común cuando se generan plantas poliploides es que se generan plantas con estomas de mayor tamaño y es evidente el mayor tamaño de los estomas de las plantas tetraploides respecto al diploide. Sin embargo, ese mayor tamaño se compensa con un menor número. Entonces aquí está el tamaño de los estomas y aquí en cambio está el número. Lo relevante finalmente es el índice de esporo estomático que se consigue en estas plantas que tienen un índice de esporo estomático menor y por consiguiente la poliploidización puede ser una técnica en que también se podría utilizar para los frutales.
Entonces lo que yo quiero explorar ahora, si es posible, yo le he mostrado ejemplos en plantas de laboratorio y en cultivos. ¿Será posible usar esta tecnología para aplicarlas a frutales, para que no pase esto que muestro acá, plantaciones de vid y de cítricos secas en ovalle por la falta de agua? Nosotros hicimos hace algunos años manipulación genética de cítricos a partir de las semillas, estas se esterilizaron, germinaron, las manipulamos genéticamente en laboratorio, generamos estas plantas, muchas líneas, y estas plantas nosotros después las evaluamos en condiciones de laboratorio, trayendo suelos del norte de Chile con alta salinidad. Aquí les muestro a la derecha las plantas, las plantas controles, las plantas wild type, y aquí abajo 3 líneas modificadas. Cuando las plantas son regadas con agua, se ve que todas ellas, tanto las controles como las plantas modificadas, crecen muy bien. En cambio, cuando las tratamos con alta concentración de sal típica del norte de Chile, con cloruro de sodio 75 milimolar o sodio y boro, que es muy alto en el norte de Chile, ustedes ven que todas las plantas controles se mueren. Sin embargo, algunas de las líneas que generamos, ustedes ven que inclusive con sodio y boro crecen bastante bien, inclusive algunas casi mejor, y en condiciones de laboratorio invernadero crecen muy bien. Nosotros hicimos el primer ensayo de plantas modificadas genéticamente en el norte de Chile, en el desierto más árido del mundo, y aquí están. Estas son plantas de cítrico que producen cítrico en las condiciones de sequía más extremas que puede haber en el mundo, y ahí están, produciendo fruta en condiciones de máxima aridez. La poliplodización, como les mencioné, es un procedimiento que puede ser utilizado. Aquí les muestro yo la variedad Red Globe que ustedes deben conocer. Esta variedad Red Globe es una variedad de baya grande que tiene semilla, y nosotros lo que hicimos en el laboratorio fue tetraploidizarla. Esta es la variedad diploide, y aquí está la Red Globe que acabamos de generar, que es una variedad tetraploide. Y lo que yo les muestro aquí en círculos amarillos son las frecuencias en el número de estomas. Esta es la frecuencia en el número de estomas que aquí está contabilizado en la Red Globe, y como ustedes ven, son muchos menos los estomas que se generan en esta planta tetraploide. Y además se puede ver el tamaño. Mirado al microscopio electrónico de barrido, esto está a escala, este es el tamaño del estoma de la Red Globe, y casi el doble, un poquitito menos, es el tamaño de las plantas tetraploides. Entonces, nuevamente se da esta condición de generarse menos estoma, pero de mayor tamaño, pero lo relevante es la relación, es decir, el índice del poro estomático. Nosotros esperamos que estas plantas de vides puedan tener un mejor desempeño y requerir menos agua. Aquí yo le aprovecho de mostrar, ustedes se recordarán que en la poliplodización en las hojas, en la epidermis de la hoja no existen cloroplastos excepto en las células oclusivas que forman los estomas. Aquí yo les muestro la célula oclusiva de un estoma y otro estoma, y estos puntos rojos al microscopio electrónico de un tipo particular se ven de color rosado. Entonces aquí ustedes pueden contar como 6 cloroplastos en esta célula y otros 6 en el otro. Cuando se hace una planta poliploide, una de las gracias que tiene, que también se duplica el número de organelos, tanto de mitocondrias como de cloroplastos, lo que aquí se hace evidente. Este es el número de cloroplastos que está presente en una célula y en la otra, y al haber más cloroplastos hay más fotosíntesis y por tanto más biomasa. Esto explica entonces que la poliplodización tenga muchos beneficios que yo se los simbolizo acá. Uno de ellos, cuando es muy extremo, se pueden generar plantas enanas. Eso puede ser muy útil para los portainjertos, por ejemplo, para portainjertos de palto, para portainjertos de carozo, para portainjertos de distintos frutales. El enanismo puede ser una característica relevante. Sin embargo, también se puede producir el fenotipo contrario, el fenotipo giga, dado que tiene el doble de cloroplasto y de mitocondria, más energía en la forma de ATP por mitocondria, más fotosíntesis por el doble de cloroplasto, se puede producir este fenotipo giga. Aquí yo les muestro, por ejemplo, kiwis diploides y kiwis tetraploides, y es evidente el incremento de tamaño. Aquí les muestro lo mismo para arándanos. Estos son arándanos diploides y estos son arándanos tetraploides. La gran mayoría de los arándanos que hay en Chile son tetraploides, con algunas excepciones. Entonces, el incremento del tamaño es evidente que se puede conseguir con esta tecnología. Y yo les mencioné también el tema de la semilla. Cuando uno consigue plantas poliploides de números impares, es decir, 3, 5 o 7, se pueden conseguir frutos sin semilla, que es lo que yo les presento acá en la sandía o en el banano. Entonces, si uno genera una planta de vid a partir de un diploide, genera un tetraploide, los cruza, toda la progenie va a ser triploide y sin semilla, y por tanto, al haber generado una Red Globe tetraploide con cruzamiento con planta diploide, la progenie va a ser naturalmente sin semilla, que es la condición que nuestros mercados piden. Y además, estas plantas pueden ser mayor tolerantes al estrés abiótico
que es lo que nos motiva en esta reunión. La poliploidización entonces es una tecnología que debemos usar e incorporar en el mejoramiento genético, particularmente en nuestro país. De manera muy simple, la planta, sus células, pasan por un proceso de interfase, mitosis, interfase, mitosis. Y en la mitosis una célula se divide y genera dos células. Y cada una de estas células pasa por un periodo de interfase que está dividido en tres partes, G1, S y G2. En el periodo G1 los organelos se duplican, es decir, si una planta tenía una célula, tenía 6 cloroplastos y 6 mitocondrias, al final del periodo G1 va a tener el doble de cloroplastos y el doble de mitocondrias. Cuando llega a la fase S, S es por síntesis de DNA. Si la planta era diploide al inicio, al final va a tener el doble de DNA. Por tanto, juntando va a tener 12 cloroplastos, 12 mitocondrias y el doble de DNA. Y por consiguiente, en la mitosis, esto es como la herencia. La mitad del DNA para mí, la mitad para mi hija, la mitad de los cloroplastos, la mitad de las mitocondrias, y eso es lo que ocurre en un proceso de división normal. Si nosotros indujimos poliploidización en laboratorio, si aplicamos un agente antimitótico que evite que se separen los cromosomas, colchicina y distintas moléculas se puede hacer, se evita que el uso mitótico se forme y por consiguiente esta célula que tenía tetraploidía al final de la etapa G2 mantiene y todas sus células son tetraploides con los beneficios que eso indica. Nosotros esto ya lo hemos hecho en varios frutales. Por ejemplo, en maqui. El maqui es un frutal nativo chileno que tiene mucho potencial. El gran problema que tiene es la alta presencia de semilla. Aproximadamente el 80% del fruto del maqui es semilla. Pues bien, nosotros se la quitamos. ¿Cómo hicimos eso? Simplemente poliploidizando esta planta, que es lo que yo les muestro acá. Este es el maqui diploide, aquí tenemos el maqui tetraploide. Inclusive estas plantas ya producen más fenoles y compuestos beneficiosos para la salud que la planta control, y aquí están todas las líneas que nosotros hemos generado. Aquí ustedes ven el contenido de estomas en las maquis controles, y aquí están los maquis, algunos de los que hemos generado. Estos circulitos muestran los estomas en los maquis diploides, y estos son en los maquis tetraploides. Por consiguiente, vamos a generar maquis que no van a tener semilla y que van a requerir menos agua por esta relación. Lo mismo que hemos hecho en maqui, también ya lo hicimos en arándano. Aquí están en condiciones in vitro, sin entrar a detalle, se induce la brotación, se agregan los agentes antimitóticos, se evalúa por fluorescencia y se generan las plantitas posteriormente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora con estas plantas? Se evalúa en la presencia tanto del tamaño como el número de estomas. Entonces aquí tenemos densidad estomática, este es el control, y aquí hay líneas que tienen o más o menos estomas que el control, y aquí tenemos el tamaño, o más o menos estomas que el control. Entonces lo que hacemos es seleccionar aquellas plantas que tengan estomas más grandes y en menor número, y esas son las que seleccionamos. Como yo les mencioné que las plantas tetraploides tienen mayor número de cloroplasto y por tanto de clorofila, con una extracción simple de clorofila al ojo se puede visualizar la mayor cantidad de clorofila que tienen las plantas que son tetraploides respecto del diploide. Y miren ustedes el fenotipo, estas son las plantas control y estas son las plantas que nosotros ya hemos generado, que posiblemente en la próxima temporada van a generar fruta. Entonces vamos a generar fruta, esperamos, de mejor tamaño y con mayores propiedades hídricas, que es lo que el país está requiriendo. Lo mismo hicimos, sin entrar en detalle porque debo terminar, en cítrico, hemos hecho en mandarina, que es muy relevante para Chile, hicimos exactamente lo mismo, inducir poliploidización, fíjense ustedes el incremento en el tamaño de los estomas y la disminución del número. Hicimos exactamente lo mismo, cuantificamos, este son el número de estomas en el control y bastante menos en las plantas tratadas. Hemos hecho exactamente, y aquí ustedes ven, esta es la planta control y estas son las nuevas líneas bastante más vigorosas, que el tamaño esperamos que eso también se refleje en la fruta. Entonces, para ir terminando y estar en tiempo, esta aproximación biotecnológica que asemeja a lo que la naturaleza hace de tratar de disminuir, cerrando un poco los estomas, o disminuir su número, o disminuir su tamaño para disminuir el índice, es una técnica posible de utilizar en la fruticultura chilena y es lo que creemos nosotros que puede ser un aporte complementario a lo que muchos otros colegas de distintas disciplinas han estado mencionando. Gracias por su atención. Ya.